Centeno, ¿qué te dijo exactamente? Habla claro. Es que no es lo que dijo, es lo que sabe. El tipo es un prepotente, sabe perfectamente todo lo del hipódromo. Aparte, no sé qué se cree. Es este pendejo. Buenas. Vale. Hombre, ¿cuánto tiempo sin verlo? ¿No va a presentar? Sí, claro, él es Fabricio Ponce, es un comisionado antidrogas. Viene a hacer un reconocimiento de la zona. Tobias Clark, gobernador. Presidente municipal. Ah, mejor aún. Y don Ricardo Almenar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto, están mis primos. Buenas. ¿Qué hubo? ¿Qué? ¿Les invitamos una cervecita o algo? No. Muchas gracias. Estamos en servicio. ¿Exactamente qué servicio vino a dar acá o cómo? Pues mucho. Y al parecer, a como estoy viendo la situación y la zona, vamos a tener mucho trabajo. Vamos a dejar las cosas claras. Nogales es una ciudad. Y déjese de ironías, ¿eh? Se las vino acá a dar de muy chingadas, ¿o qué? No, si yo no me las doy de nada, tengo muy claro el panorama. Los que parece que no lo tienen claro son otros. Pero bueno, ¿cuándo puedo tener una cita con usted? Queremos ver si podemos trabajar con las autoridades locales. Usted me dice qué día y ahí estamos. Para mí será un verdadero placer. Lo espero en mi oficina mañana a las 10 de la mañana. Ah, perfecto, a las 10 ahí estaremos. Oiga, y bueno, pues ya no los molesto más. Dejo que sigan su caminata, se relajen. Voy a ver el hipódromo, que por cierto, muy bonito. Me dijeron que hay unas mujeres muy bonitas por acá. Lo veo mañana. Todo el mundo tiene su precio. Pues no creo, ¿eh? Se siente la divina mía, ¿no? Pues sí, pero es un asunto de plata. O de plomo. Lo que él decida. ¿O no, primos? Ah, bueno. Que no me que no me quiero ir. No, es que no te estoy jodiendo. Yo te estoy dando una orden y te vas mañana. Te vas y te vas. No hay punto de discusión. Entonces, ¿para qué le diste ese billete a agentes y me toca salir corriendo como si yo hubiera hecho algo? ¿En la universidad qué? ¿No decís que es muy importante? ¿La dejo botada? No me jodas, hombre, que vas para Europa. España, allá te conseguís una mejor universidad. No, entonces ya, decisión tomada y yo me No puedo entender. Mientras ese man esté suelto, es un peligro para vos. No quiero que te ponga las manos encima otra vez. Flaca, vení. Qué ventarrón, ¿no, Patrón. Qué pena, pues, yo después de este problema traerle más problemas, pero... La cosa está muy caliente, patrón. ¿Por qué no hablamos con los amiguitos mexicanos? No, sabes que tenés razón. Sí, yo estaba pensando en eso. Vení. Mira, hay que hablar con los mexicanos. Hay que hablar con Chema, precisamente. Sí. Eso es lo que todo el mundo dice, señora, que ya en esto el Chema se independiza y todos quieren camellar con él. Vea pues, yo sí vi que ese peladito era muy aventajado y que dentro de unos años iba a llegar muy lejos, pero no me deja tranquila que lo haga tan rápido. Usted dirá, señora. Ponte en contacto con el cadena y dile que lo queremos ver. No vamos a dejar que ese peladito se nos crezca tan rápido, porque luego nos va dando por la cabeza. No, señor. No tienes idea, guapa, lo bien que te va a ir en nuestro negocio legal, ¿verdad? Me da mucho gusto. Oye, Sweetie, qué bueno que encontraste algo, pues, que le guste mucho a nuestra invitada, que le funcione. Vas a ver qué bien te va a ir, ¿eh? Me da gusto. No, de veras que yo no sé cómo agradecerles todo lo que han hecho por nosotros. No, no es nada. Por el Rojo y por mí. Okay. Pues el DEPA, protegerme de Ricardo. La verdad es que pues, por un momento pensé que él me iba a matar. No, come on, take it easy. Ven aquí, my love. Ahora ya estás con nosotros, everything is fine, todo está ok, ya nada más. Vas a estar con nosotros y se acabaron las muertes, se acabó la sangre. Exacto, Tienes mucho que aprender todavía aquí y vas a aprenderlo conmigo. Sí, mi amor, pero ya no hablemos de cosas malas, ¿ok? ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mejor nos vamos a dormir. ¿No estás agotado? Sí, un poco cansado. Después del que tuviste con Andrés. Sí, mister, ya. Las visitas tienen sueño.
está bien. Mañana hablamos. Vámonos ya, Bueno, espera, mañana me explicas qué es lo que tienes armado para mí. Ok, adiós. Que descansen. Vámonos ya, ya, come on. Descansa, Rojo. Buenas noches. Mi amor, pues yo también me voy a dormir, ¿no? Ándale, vete adelantando, morro. Ahora te veo. Hasta mañana, Regina. Hasta mañana. Rojo, le vas a tener que decir a la Regina que está abusada con el pinche Mr. Gary, ¿eh? Ese güey se mete con la Regina y yo lo despellejo vivo. No, sí, ya sé. Pero no puedes estar echando plomo a todo el güey que le clava los ojos a tu vieja. ¿Eh? Hombre cobarde no tiene vieja bonita. ¿Y está bonita, va? Oh, sí. Pero no puedes andar ahí matando a todos, cabrón. Te la van a chulear mucho. Imagínate, va a ser un reguero de sangre. Pues descansa, Rojillo. Sí, te el Chema, ¿verdad? Más de lo normal, me di cuenta, Mabel. Yo también te vi consolándote con Regina, my love. My love, te estás enamorando de él, si no es que ya te enamoraste. ¿Tú con celos? No. Yo con la verdad. Sabía que esto tarde o temprano podría pasar y está pasando, ya pasó. ¿Podemos hablarlo mañana? No tengo cabeza ni para pensar. Estoy cansada. Ok. Ve con él. Quiero verte, ve con él. Estoy hablando en serio. Me quiero dormir. Te estoy diciendo que vayas con él. ¿Entiendes? Nunca había sido violento. Y de esta forma solamente vas a perder. Escucha, Mabel. No estoy jugando. Ve con él. No quiero. ¿Qué? Que no quiero. Quiero verte con él. Ven, ven. Va. No, Ricardo, déjame manejar esto con Ponce. No quiero que tengamos otro incidente como el de Oteiza. Y entonces sí nos jodemos todos. No, tú sabes cómo pienso yo. Te voy a dar hasta mañana. Y si no, lo resuelvo yo. Está bien, pues entonces lo resuelvo ahora mismo. Espérame aquí, ahora regreso. Sí, con tal de que no vayas a darle un besito de las buenas noches a tu secretaria, yo no tengo ningún problema, aquí te espero. No digas babosadas, Inés. Y ya deja de chupar. Que anoche se pusieron una buena, como para que quieran repetir que no. Pues yo por lo menos no le voy a hacer caso. ¿Tú? ¿Yo? Yo voy a la cocina a ver que nos preparan algo de comer. Tú por lo menos eres más sincero. No como Tobías, que me quiere ver la cara de todo el tiempo. ¿Qué? ¿Se fue a ver a su secretario o no? No, de verdad tenemos un problemón. Se fue a resolver. No me digas. Sí. ¿A poco vas a ser su tapadera, Ricardo? Qué c****** los dos, ¿eh? Pues sí, de acá nos vamos, ¿no? ¿Y por qué me miras así? ¿Así cómo? Según tú, ¿cómo te estoy viendo, qué? Pues así, como con ganas de que me vaya a meter en un problemón con mi socio por meterme con su esposa. ¿Qué? ¿Quieres que te ponga una arrastrada? Tobías Clark, ábrame, Ponce. Señor Clark, ¿y a qué se debe su visita hasta ahora? ¿Puedo pasar? Con permiso. Es que me quedé muy inquieto con todas las insinuaciones que hizo allá en el hipódromo. ¿No será que vino a adelantarse a toda la bronca que se le viene encima? Y viene a tratar de sobornarme. ¿Qué pasó, mi alma? ¿Qué haces aquí? ¿No te esperaba? Bueno, pues no tengo mucho tiempo, pero tengo muchas ganas. ¿Traes? ¿Le harás el amor? Pues la urgencia, hombre. Hola, no tengo urgencia. Te digo.
suficiente con esto o les llevo algo más? No, así está bien, pero no. ¿Sabes qué? Espérate. Mejor yo se los llevo. Inés y Ricardo tienen asuntos que platicar. ¿Qué? A ver, ¿qué, Elvira? Pues que qué fácil sería que la gente dijera las cosas de frente, como son. A ver, ¿y qué tendríamos que decirnos de frente? Pues usted ya sabe para qué me pregunta. ¿Usted quiere que don Ricardo se enrede con otra porque la deje usted tranquila? ¿O no es eso lo que está pasando? Pues tan fácil que sería que hablara claro. Pues entonces ve y díselo tú a Ricardo. Porque por mí, yo hace mucho tiempo me hubiera largado de aquí. No es para tanto, Chema. Te dio permiso de utilizarme para que este me viera, ¿eh? Don't lose your mind. Ya no te alteres, Venegas. Te voy a llenar esa cabeza de plomo, Yo me altero cuando se me da mi gana. Por favor, Chema. Estás bien loca. Igual que este Solo es un juego nada más. ¿Un juego? Juego el fútbol, Ahora sí se los cargo el payaso a los dos. Este es mi juego. Ahora sí, Ya párale, Ricardo. Ya párale. ¿A poco ya se te bajó la calentura? A ver, respétame, por favor. Deja calenta, güey. Primero te morías de ganas porque te hiciera el favor. Y ahora te haces la difícil. No vas a negar que me estabas tirando el calzón. Ay, ya no digas pen. Fue un error, haz de cuenta que no pasó nada. Claro que pasó. Y además estuvo rico. Pero ahora ya voy entendiendo. ¿Quieres sacar un clavo con otro clavo? ¿Qué no? Pero te dio miedo. ¿Tampoco te quieres vengar del Tobías? ¿Usted me cree tan imbécil como para venirlo a sobornar, teniente? Soy el presidente municipal, téngame respeto. Ok, presidente municipal. Discúlpeme, señor, fue una equivocación mía. Empecemos de cero. Gracias, por favor. A ver, dígame, ¿a qué vino? Aconsejarlo. Es que me figuro que usted no sabe cómo son las cosas acá en el norte. Como quien dice, le vengo a decir que le baje de hue... Entonces no es un soborno, es una amenaza. Qué muchacho tan Otra vez se equivocó. No sé si es por joven o por bruto. No, yo vine en plan diplomático. A platicar. ¿Le sirve un trago? No, yo no tomo. A ver, ya, al grano, a chile pelado. ¿Qué vino a decirme? Dile que te enamoraste de él. Dile que la diosa del sexo sin complicaciones, la Afrodita, la más moderna de todas, se enamoró de un teenager. ¿Qué edad tienes, Venegas? Lo suficientes para llenarte esa cabeza de plomo, cabrón. Mírate. Mírate en ese espejo. Algún día vas a tener mi edad. Y no importa la mujer con la que estés, ella va a buscar uno más joven que tú. Todas son unas malditas zorras. ¡Cállate! Tú empezaste todo esto. Sí, Chema. Tienes razón. A Gary le gusta verme como otros me lo hacen. Eso le excita. Pero contigo todo se me fue de las manos. Me enamoré de ti. Él tiene razón. Vamos a chingar a su madre los dos. Ahí se ven. Espera. Los business son los business. Me valen ver los business. Métetelos por el c***. Te lo dije que el Chema no era un muchacho pe... Ya, vamos. ¡No me toques! No te preocupes. Nuestro chamaco quiere crecer. Y nosotros somos su pasaporte para el éxito.
Carga. No me toques. ¡Vete a la mierda! Dile a Lupita que limpie todo este desastre. Sí. ¡You! ¡Tú vete a la mierda! Él va a regresar, Sweetie.